Buenos días y muchas gracias por estar aquí, porque creo que en esta reflexión colectiva que estamos haciendo en torno a un hecho y un hito histórico, quisiera dimensionar precisamente la perspectiva histórica de esta medida. Estamos hablando de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, que supondría la recuperación de un derecho que no se ha modificado, que no se modificó en cuanto a derecho desde hace 94 años. Y alguien podría decir, no, fue en 1983. Pero si hacemos una perspectiva histórica, en 1919, cuando Aina hacía referencia a la huelga de la canadiense, el 5 de febrero al 20 de marzo, el 3 de abril se aprueba por primera vez la regulación de 8 horas diarias, es decir, 48, y es en la Primera República, en 1931, cuando se reduce a 40 horas. Por tanto, cuando en 1983 se recupera este derecho, que había derogado el franquismo, seguimos en una línea de no conquista de derechos. La conquista de derechos se va a producir ahora, en 2025. Digo ahora porque en 2025 se va a producir, porque los acuerdos hay que cumplirlos. Los acuerdos sociales con los sindicatos tienen que llevarse a cabo, porque son la legitimidad social de los trabajadores y trabajadoras con una medida que el gobierno recoge, que el gobierno hace patrimonio y convierte en norma. Estamos hablando de que debe haber un respeto a los acuerdos sociales y a los sindicatos, porque también debe haber un respeto al cumplimiento del acuerdo de gobierno. No es algo sobrevenido. Está escrito en el acuerdo de gobierno con el Partido Socialista y los acuerdos se respetan y se cumplen. ¿Y por qué se tiene que cumplir en 2025? Porque el bipartidismo no ha cambiado nada en la reducción de la jornada laboral, hayan estado unos u otros. El bipartidismo históricamente no ha resuelto la conquista laboral en clave de reducción de jornada. Y pertenezco a una organización como Izquierda Unida que ya en 1998 desarrolló una estrategia y una campaña de reducción de los 35 horas semanales. O sea que estamos hablando de un derecho que viene asentado en una tradición del movimiento obrero, sindical, de reivindicación. Y claro, cuando pasamos de la musa a la prosa, ¿cómo podemos ejecutar este derecho, que es un pacto que hay que cumplir con los agentes sociales y dentro del pacto de gobierno? Pues con un trámite de urgencia que es el único que garantiza que antes de la finalización de la legislatura se aborde, se concrete y repercuta en las trabajadoras y trabajadoras de nuestro país que todavía quedan por recoger este derecho. Y digo que todavía quedan porque de los 21.800.000 afiliados a la Seguridad Social, ya 9.800.000 lo tienen por convenio. Organizaciones empresariales, señoros en general de las organizaciones empresariales, ¿cuál es el motivo por el que ya lo reconocido en convenios en 9.800.000 trabajadoras y trabajadoras no se puede recoger en los 12 millones restantes? Esa es una interpelación que hacemos a las organizaciones empresariales y a las derechas de diferentes patrias que bajo la envolvente de diferentes patrias tienen una sola, que es la defensa de los derechos, de los privilegios y del desprecio de clase. Estamos en una iniciativa que cambia el estado de ánimo necesario en nuestro país, en un contexto de avance reaccionario, puramente autoritario, de una ola autoritaria en el mundo occidental, en la que la pieza por batir que queda es la del gobierno de España. Si no tenemos en cuenta esa perspectiva, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando abordamos la necesidad de combatir al fascismo no desde el señuelo abstracto de que viene el lobo, sino de confrontar con el lobo en espejo en forma de conquista de derechos que son los que diluyen esos virus que introduce el autoritarismo, la reacción y la desinformación? Sobre lo concreto y sobre una ofensiva orgullosamente democrática. Estamos aquí porque defendemos orgullosamente los derechos conquistados y más orgullosamente por los derechos por conquistar. Y este debe ser un instrumento para eso, para conquistar más derechos. Y quizá incluso desde ese punto de vista convendría esa urgencia. Porque si resolvemos la urgencia, ponemos en práctica este acuerdo, desatascamos algo fundamental que tiene que ver también con otro derecho laboral, como es la subida del salario mínimo interprofesional, y cumplimos esta parte de gobierno, los avances en términos laborales, que si la otra parte no cumple en los avances equivalentes en derechos de vivienda, la succión de la renta del trabajo pueden ser neutralizadas, como lo está haciendo por el extractivismo de las rentas de pago a través de los alquileres o de las hipotecas en la vivienda. O sea,
tenemos una proyección, nada del gobierno nos es ajeno, nada del gobierno nos es ajeno, tenemos una voluntad y reto integral de desarrollo de esas conquistas de derechos, que es el mejor contraespejo frente al autoritarismo y la reacción, y también la construcción responsable de un país que pertenece a la Unión Europea, de un país que tiene referencias fraternales con América Latina, del que tenemos que lanzar mensajes de esperanza, porque no es irreversible la llegada de la extrema derecha ni de la reacción que destroce y derogue todos los derechos que hemos conquistado, no es irreversible, y nosotros decimos aquí solemnemente que no bajamos los brazos para que sea irreversible. Y desde esa voluntad política de estar a la altura de donde hay que estar, es desde la que construimos este proyecto de país, en el que, como digo, la ofensiva democrática no es más que una ofensiva de empoderamiento del pueblo, de poder del pueblo, a través de la conquista de derechos. Muchas gracias.